Feliz vida eterna, feliz resurrección. Muchas gracias por vuestra presencia, que sea ahora, que sea más tarde. Espero que estéis felices en este momento de fiestas, de fin del año, con la familia, con vuestros seres queridos. Y es una época del año donde uno puede a lo mejor percibir felicidad, eh, eternidad, resurrección y vida eterna. Entonces vamos a empezar directamente con la lectura. Voy a poner una foto. Deja. Ujú. Aquí. Entonces, no sé si conocéis, es algo que la primera vez que me regalaron hace años esta planta, pues me tocó mucho el corazón. Todavía no estaba, todavía no sabía nada de los conocimientos de Grigori Grabovoi sobre la vida eterna y la resurrección. Esta planta se llama la rosa de Jericó o la rosa del desierto. Veis que en la parte inferior, veis que hay una bola así marrón, parece que está seca o muerta, ¿verdad? Y lo que es muy bonito con esta planta es que vuelve a la vida después que se rega. Una vez que uno la ha regado, vuelve a la vida y se vuelve a la planta detrás que vemos verde. Es, es realmente una planta inmortal. También se llama la planta de la resurrección. Es una planta que yo siento mucha felicidad, mucha alegría de sentirla, de verla. Le doy muchas gracias de acompañarnos con esta lectura. En muchos sitios del mundo es una planta sagrada porque puede volver a la vida. Así, con esta información, con esta planta, esta rosa del desierto, esta rosa de Jericó, vamos a empezar en este espacio sagrado de nuestro corazón la lectura de hoy. Muchas gracias y con mucho amor. Nos hemos quedado en la parte 7, en el capítulo El tratamiento de cualquier enfermedad gracias a las secuencias numéricas. Estamos, para los que tienen el libro, tengo el libro, estamos leyendo el libro de la traducción de Gemma Román y estamos en la página 187. Ya hemos visto las secuencias numéricas en nuestro libro. El método número 11 de la resurrección de los muertos, presentado en el capítulo 3, utilizo la secuencia de 7 dígitos. Las secuencias variaban dependiendo del tipo de concentración. El hecho de que usted puede hacer resucitar a los hombres con ciertas secuencias numéricas también sugiere la posibilidad de tratar cualquier enfermedad. De hecho, la resurrección podría considerarse como una cura de una enfermedad muy grave. Las otras, en comparación, son más ligeras. Un método tan simple en la práctica demuestra ser muy eficaz, dado que una de sus ventajas es su sencillez. Lo elegí base para mi libro manual para el tratamiento de cualquier enfermedad. El libro titulado La reconstitución del cuerpo humano a través de la concentración en los números.
Tiene más de un centenar de páginas y miles de nombres de enfermedades, reportando para cada enfermedad la correspondiente secuencia de 7, 8 o 9 dígitos. Centrarse en un número especial de la cadena puede curar de su enfermedad. Me preguntarán, ¿por qué un procedimiento simple como la concentración en la secuencia de números resulta tan eficaz para el tratamiento de la enfermedad? ¿Cuál es el truco? Cada patología es una desviación de la norma en el funcionamiento de las células individuales, órganos o de todo el cuerpo en general. Sanar significa un retorno a la normalidad. Las secuencias numéricas propuestas son solo un retorno a la normalidad. La concentración en una cadena numérica particular implica la sintonización del organismo en el estado normal y produce la sanación. Para explicar mejor el concepto de este tipo de cuidado, hay que destacar la estructura vibrante de números. Toda nuestra vida se rige por el ritmo. Los planetas están en rotación regular en torno al Sol. La alternación periódica de invierno y verano en la Tierra es su resultado. La rotación de la Tierra alrededor de su propio eje se somete a la alternancia de día y de noche. Lo mismo observamos a nivel de microelementos. Los electrones en el átomo se mueven regularmente alrededor del núcleo. Podemos escuchar el latido regular de nuestro corazón. Cada célula de nuestro cuerpo tiene un cierto ritmo. El ritmo de un conjunto de células ya es diferente. La multitud de células a nivel de un órgano tiene su propio ritmo. También existe el ritmo de los vínculos entre los órganos. En este sentido, el cuerpo se asemeja a una orquesta. La orquesta no puede desafinar en la ejecución de una obra musical o tampoco el cuerpo. Su sonido ha de ser armónico. Si un órgano o un informe sobre su labor se desvía de la norma, es decir, comienza a cantar fuera de tono, es un síntoma de una enfermedad. En ese momento, nosotros como directores de una orquesta debemos elevar nuestra varita y restaurar el sonido armónico. El ritmo puede ser también descubierto ahí, donde a primera vista no existe. Mirando el arco iris que a veces aparece en el cielo después de la lluvia, distinguimos sus colores magníficos, vividos y frescos. Pero, ¿qué son estos colores desde el punto de vista de la ciencia? Percibimos los colores debido al efecto de la onda electromagnética de una frecuencia determinada. La frecuencia de las oscilaciones en la parte violeta del espectro visible es aproximadamente 2 veces mayor que la frecuencia de las oscilaciones en el campo rojo. Por lo tanto, detrás de la diferencia de la percepción, el color es las diferentes frecuencias de vibración. En la percepción de números, como en la de los colores, no parece evidente de inmediato que los números pares
tiene una estructura de vibración. Hemos establecido que cada color corresponde a una cierta frecuencia de las oscilaciones. El mismo caracteriza a los números. Detrás de cada número y cada secuencia de números es su estructura de vibración. Cada secuencia de números puede ser vista como una combinación de números. Volviendo a los colores del espectro, recordamos que la ciencia y la ingeniería tienen una gran experiencia en el uso de estas combinaciones. Simplemente tome el ejemplo de la televisión a color. Los diferentes colores que aparecen en la pantalla son en realidad el resultado de la mezcla de tres colores: rojo, verde y azul. Usted elige el brillo de cada color necesario, dependiendo de la imagen de alcanzar. El sonido de la orquesta entera es diferente de lo que de cada instrumento. Cada composición de los colores del espectro da un efecto diferente. Lo mismo sucede en el caso de números. La elección desafortunada de cifras en el número de una aeronave es capaz de provocar vibraciones no deseadas. Por el contrario, la secuencia favorable, es decir, correcta de números, favorece el desarrollo de los acontecimientos beneficiosos, establece la armonía. Este método de tratamiento se basa en esta característica de las combinaciones correctas de números. Como hemos dicho, en cualquier enfermedad, la secuencia correcta de números produce la curación, restaura el estado normal del organismo. Ahora, después de descubrir que detrás de cada número y cada número de secuencia hay una estructura de vibración, podemos describir diferentemente el proceso de curación mediante la aplicación de este método. La secuencia de cifras elegidas correctamente implica la recuperación de la salud normal, ya que debido a su estructura de vibración, esta misma secuencia es la norma. Es el sonido que quieres, un sonido exacto. Centrarse en esta secuencia de cifras significa afinar como se afinan los instrumentos musicales, siguiendo el sonido del tenedor de sintonía. Vamos a hablar de mi libro manual. Consta de 27 capítulos. Cada capítulo incluye una colección de enfermedades específicas. Los primeros 25 capítulos cubren prácticamente todas las enfermedades conocidas. Capítulo 26 propone concentraciones para el tratamiento de enfermedades y afecciones desconocidas. Después del nombre de cada capítulo hay una serie de números restauradores que se aplican a todas las enfermedades juntas, ubicadas en este capítulo. Siempre es posible usarlo y especialmente cuando no se conoce el diagnóstico exacto, o no se sabe que la enfermedad se relaciona con este capítulo. Si se conoce el diagnóstico, se deben usar las series de números que sigan justo después del nombre de la enfermedad concreta. También es posible usar adicionalmente el número general del capítulo, como he mencionado antes. Capítulo 1. Los principios de tratamiento de las situaciones de salud críticas. 1, 2, 5, 8, 9,
2. Ataque cardíaco 8915678. Es un estado de transición entre la vida y la muerte. Todavía no es muerte, pero ha dejado de ser vida. Empieza en el momento en que deja de funcionar el sistema nervioso central, la circulación y la respiración, y sigue su acceso hasta el punto en que ocurren cambios irreversibles en los tejidos y principalmente en el cerebro. Shock, traumatismo y estados similares. 1, 8, 9, 5, 1, 3, 2. Situación que puede llegar a ser mortal, causada por el trauma y acompañada por la alteración del funcionamiento de órganos vitales, en particular la circulación y la respiración. Insuficiencia cardiovascular aguda. Insuficiencia cardioaguda. 1, 8, 9, 5, 6, 7, 8. Es la pérdida de la capacidad del corazón para proporcionar a los órganos y sistemas un adecuado abastecimiento de sangre. Es un desajuste entre la capacidad del corazón para bombear la sangre y el oxígeno que requieren los tejidos. Se caracteriza por la presión sanguínea baja y la disminución del flujo sanguíneo en el tejido. Insuficiencia respiratoria aguda. 1, 2, 5, 7, 8, 1, 4. Es una condición patológica del organismo en la que es normal equilibrio ácido básico del cuerpo no se mantiene o no se logra a través del mecanismo compensatorio de la respiración externa. Está caracterizada por una disminución del PO2, de la corriente arterial, PaO2, a menos de 55 milímetros Hg por la toma de aire atmosférico. Un incremento del PCO2 en la corriente arterial o más de 50 milímetros Hg, una alteración del mecanismo y ritmo de la respiración y un descenso del pH, 7.35. Voy a seguir citando solo los títulos de los capítulos acompañados de secuencias numéricas con propiedades milagrosas. Capítulo 2. Enfermedades oncológicas. 821 4351. Capítulo 3. Sepsis. 581 43212. Capítulo 4. Coagulación intravascular diseminada. 5148142. Capítulo 5. Enfermedades del sistema cardiovascular. 1289435. Capítulo 6. Enfermedades reumáticas. 81488888. Capítulo 7. Enfermedades respiratorias. 5823214. Capítulo 8. Trastornos del sistema digestivo. 5321482. Capítulo 9. Enfermedades de los riñones y del tracto urinario. 8941254. Capítulo 10. Enfermedades de la sangre.
184-3214. Capítulo 11. Enfermedades endocrinas y metabólicas. 182-3451. Capítulo 12. Enfermedades ocupacionales. 418-5481. Capítulo 13. Intoxicación aguda. 418-5412. Capítulo 14. Enfermedades infecciosas. 542-1427. Capítulo 15. Enfermedades por deficiencia vitamínica. 123-4895. Capítulo 16. Enfermedades infantiles. 185-43218. Capítulo 17. Desórdenes obstétricos y ginecológicos. 148-9145. Capítulo 18. Enfermedad neurológicas. 148-543-293. Capítulo 19. Trastornos psiquiátricos. 834-5444. Capítulo 20. Desórdenes sexuales. 145-6891. Capítulo 21. Enfermedades dermatológicas y enfermedades de transmisión sexual. 185-84-321. Capítulo 22. Enfermedades quirúrgicas. 185-74321. Capítulo 23. Enfermedades del oído, nariz y garganta. 185-1432. Capítulo 24. Enfermedades oftalmológicas. 189-1014. Capítulo 25. Enfermedades de los dientes y la cavidad oral. 1488514. Capítulo 26. Enfermedades y trastornos desconocidos. 1884321. La idea del método es la siguiente. El cuerpo humano se considera dividida en 7 partes. Les citamos poniéndoles al lado la cadena numérica particular correspondiente, capaz de curarla. 1. La cabeza. 181-9999. 2. El cuello. 185-48-321. 3. El brazo derecho. 185-4322. 4. El brazo izquierdo. 485-1384. 5. El tronco. 518-5213. 6. La pierna derecha. 481-2531. 7. La pierna izquierda. 485-148-291. Ahora vamos a ver cómo utilizar estos datos. Si la persona sufre de dolores de cabeza, puede ser curada a través de la secuencia vinculada a la cabeza. En el caso del trastorno extendido a 2 o más partes del cuerpo, debe tentar la concentración en las cadenas relativas a dichas zonas. Debo decir unas pocas palabras acerca de secuencias numéricas de diferente longitud.
Vamos a comparar las secuencias compuestas de 7, de 8 y de 9 cifras. La secuencia de 9 cifras, lo general, se asegura la curación por uno o dos de ciertas enfermedades. La serie que consta de 8 cifras sana en un promedio de 5 enfermedades. La secuencia que consta de 7 cifras es capaz de hacer frente a más de 10 diferentes trastornos. Así que el número de 7 cifras tiene mayores capacidades. El campo de su aplicación es mucho más amplio. Y es por eso que utilicé principalmente estas secuencias en mi libro manual. La aplicación práctica ya se ha descrito en el capítulo 3 sobre el método 11 de la resurrección de los muertos. La secuencia puede ser seguida desde el principio hasta el final, o de la primera y la última cifra puede llegar a las centrales. El trabajo con las secuencias numéricas también permite otras variantes, por ejemplo, al pasar de un número a otro, podemos concentrarnos en cada uno de los el mismo periodo de tiempo, pero también detenernos más en algunos o menos a los demás. Se puede combinar el tiempo de concentración para cada número. Cambio de la duración de la concentración de cada número cambia la intensidad de su acción. Así, el cambio de la duración de la concentración en las cifras individuales de la serie produce su propio tono diferente y también un impacto distinto. En el trabajo práctico, debe confiar en su intuición, incluso si el efecto de la curación está asegurado independientemente de la duración de las concentraciones. Es importante prestar atención a los siguientes aspectos. Durante la concentración en los números, debemos al mismo tiempo tomar conciencia de nosotros mismos, sentir nuestro cuerpo, verlo desde el interior, imaginarlo completamente sano. Es esencial para la recuperación rápida de la salud. Este método ayuda a tratar a otras personas. El principio fundamental de todo el libro consiste en el hecho de que gracias a las 10 cifras, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, somos capaces de tratar cualquier enfermedad y posteriormente mantener la salud. Con el fin de restaurar la salud, a menudo se utilizan disposiciones de reconstrucción, es decir, ciertos textos que consisten en unas pocas frases. Las disposiciones construidas correctamente producirán un mayor efecto. En su forma, este método es similar a las disposiciones. En el caso de disposiciones se utiliza una secuencia de palabras, como en el método de que estamos hablando se utiliza una serie de números. La palabra es siempre un símbolo. De hecho, tomando cualquier objeto, por ejemplo la misa, vemos claramente que cada pueblo define el mismo objeto con palabras absolutamente diferentes. Sin embargo, aunque la palabra es solo un símbolo, es evidente la fuerza que posee. Esto se explica con la estructura de las vibraciones de energía espiritual oculta detrás de cada palabra. Volvamos a los números. Hablando del nivel fundamental, podemos decir que detrás de cada cifra
como detrás de cada palabra hay la estructura de la vibración espiritual de la energía. Y es precisamente ella que asegura su eficacia. Este enfoque proporciona una base para el análisis de diversos fenómenos que encontramos en nuestras vidas. Tomemos el ejemplo de la música. La estructura de la vibración espiritual es energía en cada sonido. Por eso, el extraordinario efecto que tiene la música en los oyentes. Como comprenderá una vez que haya series de números para la recuperación de enfermedades, es bastante natural que existan series de números para la solución de otros problemas vitales. Y esto es realmente así. A cada paso nos encontramos con la necesidad de tomar decisiones. Por ejemplo, aceptar la oferta de trabajo o no. ¿Este trabajo realmente será capaz de ayudarnos a crecer profesionalmente? ¿Estar a favor de la situación que se produjo en ese momento en nuestra empresa o no? ¿Será justa la solución que hemos elegido para resolver un problema? ¿Nos sirve el socio comercial aparecido? ¿Coincide nuestro deseo con nuestra necesidad real o no? Y así hasta el infinito. Para cualquier tipo de situaciones hay un número de secuencias que puede darnos la respuesta y resolver el problema. Además, la serie y los números realizan la tarea de estructurar el conocimiento para ofrecernos el control de los acontecimientos. También en este es su utilidad. Secuencias de números nos hacen listos para enfrentar cualquier meta y para orientar mejor a nosotros mismos en el mundo. En el anexo son propuestas para cada día del mes 2 secuencias numéricas, un número de 7 cifras y el otro de 9. Se propone a concentrarse primero en una y luego en la otra, pero también es posible trabajar una secuencia a la vez. Estas series numéricas, como los propuestos para el tratamiento de las enfermedades, están relacionados con el ejercicio de control originado en la esfera espiritual. En consecuencia, el trabajo con ellos permite la evolución del espíritu. Vamos a repetir, el trabajo con ellos permite la evolución del espíritu. Es aconsejable practicar incluso sobre la base de otros 2 ejercicios que figuran en el anexo, que contribuyen al desarrollo de la persona y el establecimiento de la armonía con el pulso del universo. En armonía con el pulso del universo. Capítulo 27. Valores normales de análisis de laboratorio. 1, 4, 8, 9, 9, 9, 9. A veces, para un trastorno es difícil determinar no solo el diagnóstico, sino también el tipo de la enfermedad, es decir, decidir su asignación a uno de los capítulos. Para estos casos hemos añadido un capítulo especial. Parte 8. Métodos para la creación de cualquier materia sobre la base de nuestra conciencia. Ya conocemos muy bien este tema, la creación de la materia. Estamos tratando con este en curso de todo el libro.
Así propongo a mis lectores métodos para estructurar el conocimiento que proporcionan la capacidad de crear cualquier materia de la conciencia. Aprendiendo mis métodos se llega a entender cómo lo hizo el creador mismo para dar lugar a la materia. Esta metodología sigue la evolución de la tecnología creada por Dios. Los métodos que se enumeran a continuación explican la vida de cada elemento de la realidad y su interacción con otros elementos, lo que le permite construir la materia y realizar el control real de este proceso. Comprender la interacción de los elementos tiene un significado enorme. Repetimos, comprender la interacción de los elementos tiene un significado enorme. Puedo decir que en el caso de la resurrección de los fallecidos, la normalización de un solo parámetro desde el punto de vista del microelemento del hombre puede ayudarle a regresar entre los vivos. Los métodos descritos en este libro son esenciales. Si se consigue construir con éxito un elemento de micronivel, una sola célula, podemos estar seguros de poder resucitar a todo el hombre. Esta experiencia nos da el conocimiento de la realización de la vida eterna. Los siguientes métodos se consideran como métodos para la construcción de cualquier material de acuerdo con nuestra conciencia. 1. La construcción de la micromateria. Para construir micromateria, destinamos en nuestra conciencia una área remota para esto. Ya hemos encontrado este concepto a principios del tercer capítulo. Debemos tener una idea clara de lo que representa para nosotros el dominio remoto de la conciencia. Tenemos que centrarnos en esta área, seleccionar a nosotros mismos y esta área remota se convertirá en la micromateria a la que están conectados todos los demás elementos de la realidad. Depende de nosotros mismos lo que será para nosotros la micromateria. Puede ser una molécula, es decir, la partícula más pequeña de la sustancia, un elemento de un nivel más profundo, es decir, una estructura que crea la materia. Esta estructura del nivel profundo prevé la presencia de una base en la que se construye la materia. Así, el primer método consiste en seleccionar una parte de la conciencia y dar la definición de esta micromateria, microelemento. La cantidad de dichas zonas y por tanto también de los microelementos puede ser ilimitada. Nosotros decidimos. 1. La creación de macroelementos a partir de microelementos. El primer método tiene que ver una serie de microelementos, en esencia, son los sectores seleccionados de nuestra conciencia. Poniéndonos en marcha en nuestra conciencia, comienzan a designarse ciertos símbolos, imágenes determinadas. Las imágenes, a su vez, también se ponen en marcha y comienza a designarse su unión. El proceso continúa y aquí tenemos un objeto determinado como la unión de moléculas. Durante este proceso podemos crear el tejido y reconstruir los órganos, tratar las enfermedades, resucitar a los fallecidos,
materializar cualquier objeto. Para este curso es necesario saber dirigir el proceso creativo descrito. El método nos permite construir cualquier realidad, tanto física como espiritual. Es suficiente considerarlo como un mundo macro. En este método se pasa en el micro materia a la macro materia. Repetimos una vez más la idea principal de estos dos métodos. El primer método consiste en la selección de ciertos sectores de conciencia remotos, alejados a lo suyo. Tenemos que atribuirles el papel de los microelementos, es decir, nombrándolos microelementos, a condición de comprensión adecuada de los enlaces normales, podemos construir el objeto completo. El segundo método consiste en observar el movimiento de los microelementos. No importa si el movimiento es caótico o sistemático. Es importante que el resultado de este movimiento sea la cohesión de microelementos con la consiguiente creación de macromateria. En el primer método se debe atribuir, mientras que en el segundo obtener. Dos. Construcción de la realidad gracias al pensamiento. Este método es la consecuencia de los dos primeros. Debemos tomar la micromateria seleccionada y la macromateria construida en nuestra conciencia y unirlos en un instante con la mayor celeridad posible. El aire que se ha construido es el sector del pensamiento seleccionado y representa una especie de plataforma, apoyándose en que nuestro pensamiento construye cualquier materia. Esta es la construcción de la materia desde el punto de vista de las bases. Sin embargo, también existe un procedimiento alternativo del mismo método, en el que es necesario seleccionar las microesferas y construir con ellas las macroesferas. Podemos crear la sustancia simplemente sobre la base de la conciencia. Es suficiente un pensamiento. Es suficiente un pensamiento. En este caso, nuestra tarea consiste en seleccionar un componente de pensamiento que dirige y crea la realidad. Podemos construir de este modo una mesa, un ordenador, una planta, un hombre, lo que sea. 3. La construcción de los elementos de realidad externa gracias a su reflexión sobre el elemento interior de nuestra conciencia. Tenemos que fijar un elemento interior de nuestra conciencia y observar cómo se nos acerca, es decir, cómo se acerca este elemento de nuestra conciencia a la imagen de la realidad externa. En el momento de cruzar la frontera del elemento de percepción, fijemos el objeto que queremos lograr. En otras palabras, estamos introduciendo nuestro deseo en el elemento de la percepción. La percepción en ese momento se encuentra en el área del control. Por lo tanto, en este método, el área de control se coloca en la zona que hemos seleccionado y en el que está también nuestra percepción y donde se realiza la realidad física o espiritual deseada. 4. La construcción del contenido interior de todas las imágenes de la realidad exterior. Los objetos
pueden ser percibidos por la vista física. Por ejemplo, mirando el ordenador vemos su apariencia. Podemos percibir el mismo equipo también mentalmente. Es una percepción diferente. Nuestra tarea en este enfoque es usar el tercer enfoque. Tenemos que construir mentalmente el contenido interior del objeto, en este caso el ordenador, por lo que nuestra construcción refleje el proceso por el cual Dios lo ha creado. El creador está en la creación de cada elemento de la realidad, incluyendo la creación de cada elemento del equipo. Actuar de una manera similar al creador significa en este caso, para realizar la estructura de la computadora, ver dentro los enlaces interiores, combinarlos en un microsistema, tomando conciencia de cómo tales moléculas están vinculadas unos a otros. Si somos capaces de concebir inmediatamente todos los sistemas de relaciones, su interacción, esos enlaces nos explicarán la construcción del equipo, nos darán el conocimiento para construirlo usted mismo. Si el equipo existe ya, vamos a ser capaces de reparar en caso de avería. No se requiere en absoluto el conocer la estructura de los elementos físicos de las que está compuesto. Es necesario conocer las relaciones entre los elementos de la información a la base del objeto en nuestro ejemplo de la computadora. Está suficiente este conocimiento, el conocimiento de los vínculos, para poder restaurar la función del objeto. 5. Control descontinuo a través del pensamiento continuo. Este método nos dice que debemos seleccionar cualquier objeto e imaginar las partes de qué se compone. La exclusión es el hombre, que siempre debe ser considerado en su totalidad. Su imagen debe permanecer intacta. Otros objetos pueden, en cambio, ser mentalmente divididos en partes. Tomemos el ejemplo de una cuchara. En aras de la simplicidad de nuestra imaginación, solo la dividimos en 3 partes. Imagina una cuchara hecha de 3 piezas. La discontinuidad. Estamos utilizando los elementos del objeto seleccionado para crear una imagen deseada. Las 3 partes de la cuchara son 3 elementos de la realidad. Son objetos materiales. En este método se parte de la materia. Cada uno de esos elementos de la materia ya posee una forma específica. El objeto que se construye tiene una forma diferente. También es material, pero una forma diferente. Así que solo hay que cambiar la forma. Este cambio de forma en nivel de información le permite transformar un objeto en otro sin cambio. El elemento de conexión continuo es la transformación de una forma a otra. La continuidad del pensamiento en este caso significa la presencia de un pensamiento que se desarrolla siguiendo las mismas leyes que han sido usadas por Dios para construir objetos materiales. Aprendiendo este pensamiento vamos a adquirir la capacidad de crear de cualquier objeto un elemento de realidad, dejando intacto el objeto primario. 6. La construcción del espacio que contiene el elemento vectorial del tiempo. Para crear el material siguiendo este método, primero se debe crear el espacio. En el espacio que se crea un vector de tiempo.
lo que nos permitirá definir la materia y construirla. El vector de tiempo es un término técnico, no tiene relación directa con vectores que sabemos de las matemáticas. Es un concepto convencional cuyo significado hay que explicar. Imagina un paisaje que se abre a sus ojos. Ver, por ejemplo, los árboles. Un árbol tiene sus orígenes en un día, en un lugar determinado. El otro árbol comenzó a crecer en otro lugar y en otro tiempo. El tiempo es un sistema que desempaqueta el espacio, lo que da a cada uno elemento del espacio su significado. Cualquier parte del espacio tiene su propio tiempo, que desempeña un papel especial. Puede ser comparado con el guionista que coordina lo que ocurre en el espacio. En una definición similar del espacio y del tiempo, crear el vector de tiempo es crear una herramienta esencial para mantener el control. La construcción del vector de tiempo implica que el vector debe convertirse en parte de nuestra conciencia, ofreciendo un conocimiento de la posición exacta de cada objeto en cualquier momento. No es necesario dibujar el vector o imaginar algo con un vector. La construcción del vector de tiempo en nuestra conciencia es la comprensión de qué es y dónde está, y cuándo y cómo evoluciona. Solo ser consciente del vector de tiempo y podemos crear materia. 7. La construcción de información para que cada elemento pueda construir cualquier otro, el método de las interposiciones. Este método consiste en la construcción de un sistema de significados universales, crear una esfera de información, cada elemento de que es capaz de construir otro. Tomando cualesquiera dos elementos de información, mentalmente introduciéndolos uno en otro varias veces y cambiando de lugar, podemos conseguir cualquier cosa. Este es el método de interposición. Entramos en detalle del procedimiento. Escoja dos objetos, por ejemplo, un videocasete y una naranja. La elección de los objetos no importa. Imaginamos nuestros objetos en forma de esferas. Mentalmente tenemos que tomar una de las esferas e inserirla dentro de la otra, después de intercambiar sus lugares. Tenemos que hacer este procedimiento varias veces. Después, una larga serie de transferencias en nuestra conciencia se forman un corredor a través del cual se producen las transferencias. Con la práctica, nos acostumbramos a crear estos corredores y analizando su origen, encontramos que representan el movimiento del pensamiento. Solo estas vías habituales del desplazamiento del pensamiento son la materia. A nivel de pensamiento tenemos que tomarla, inserir en el órgano afectado, produciendo de esta manera una cura. En su lugar dirigido, la materia a la fotografía de una persona muerta, la hacemos resucitar. 8. La construcción de la materia a través de la variedad de formas exteriores. Imagine cualquier objeto, su elección es arbitraria. Una vez más, mentalmente hay que dividirla en partes. Les recuerdo que este procedimiento es aplicable a cualquier objeto excepto los humanos, que siempre deben ser imaginados en su totalidad, por virtud de la construcción de su conciencia.
Cabe señalar que la información correspondiente a la conciencia de la computadora, es decir, el campo de su reacción percibe hombre como un todo. Por lo tanto, imaginemos un objeto, tal como un ordenador, que consta de muchos componentes que se colocan en diferentes lugares. Cada componente tiene su propia forma y después, al frente de nosotros hay una multitud de formas. Percibimos todas estas formas. Podemos decir que nuestra percepción se hace de las percepciones individuales paralelas, ya que percibimos muchos elementos de diferentes formas al mismo tiempo. Ahora tenemos que encontrar un lugar en nuestra conciencia en lo que podría ser fácilmente reunida toda esta información variada. Se le llama el punto de recogida y es el lugar donde nos podemos reunir en un instante al nivel de la información. Es el área de nuestra autorreconstrucción. Hemos dividido nuestro objeto en partes en el área de la percepción. Entonces tomemos todos los elementos y les reflejemos en el punto de recogida, en el lugar donde se unirán los elementos después de la reflexión. También puede encontrar la materia construida. Nuestra tarea es, obviamente, gestionar todo el proceso. Por lo tanto, reflejemos los elementos de diferentes formas en el punto de recogida y luego les recogemos en el lugar donde tenemos la intención de crear materia. El proceso de recogida de muchos elementos en un punto tiene analogía en la óptica. La lente convexa, es decir, lupa simple, funciona sobre el mismo principio. Gracias a ella, somos capaces de recoger los rayos del sol en un punto. Esta analogía será útil en el trabajo práctico. De acuerdo con este método, podemos construir cualquier materia. Por supuesto, es la materia constructiva. Sin embargo, tenemos la capacidad de crear no solo la materia física, tal como un ordenador, pero cualquier elemento de la realidad. Por ejemplo, algún elemento del desarrollo constructivo de una sustancia o de la tecnología de desarrollo de la sociedad, como reflejo de los diferentes elementos desde el punto de recogida y su reunión de inmediato, obtenemos los conocimientos que a la vez, promueve la evolución propia y de los demás. 9. La creación de la materia ahí donde debería nacer como resultado de la operación de ciertos elementos de la realidad. Imagina un árbol. Podemos ver la multitud de sus ramas con hojas verdes. Mentalmente mencione esto como ya existe en la naturaleza. Sabemos que con el paso del tiempo en las ramas, junto a las hojas viejas, aparecen nuevas. Es un señal de que el árbol está viviendo y creciendo. Podemos no esperar a que sobre la rama elegida nazca una nueva hoja y crearla por sí mismo. Este método nos permite evaluar cuáles elementos son el resultado, en nuestro caso del crecimiento del árbol, y construirles con nuestras propias fuerzas. La idea de este método es resaltar en nuestra percepción los rasgos ya construidos según la información y después construir el siguiente elemento por nosotros mismos. Tomemos otro ejemplo, el crecimiento de los corales y cristales. También podemos hacer un experimento simple. Llenemos un recipiente, una taza con agua y dejemos que se disuelva un poco de sal. La cantidad de sal debe ser suficiente para obtener una solución
saturada. Cuando la solución se satura, la sal no se disuelve más en ella. Ahora vamos a poner además un cristal de sal. Podemos ponerlo en la parte inferior o colgado a un hilo, ya que no toque el fondo. Tomamos nota de que el cristal comienza a crecer cada vez más grande y más grande. Las nuevas capas se forman en los que ya existen. Gracias a nuestra conciencia podemos gestionar este proceso y construir el cristal por nosotros mismos. Bueno, para crear una materia tenemos que analizar la consecuencia de qué proceso o trabajo, de cuál elemento de la realidad podría ser la aparición de esta materia. Y luego creamos por nosotros mismos en base a nuestra conciencia. Repito una vez más, la materia no tiene otra fuente que nuestra conciencia. La materia no tiene otra fuente que nuestra conciencia. Hemos visto los 10 métodos de creación de la materia en base de la conciencia. Además de estos, también hay otros métodos. Escogí estos 10 como los más adecuados para cualquier conciencia. Además, ya hemos visto algunos métodos de creación de la materia en los capítulos anteriores, agregando los principios y métodos de la resurrección expuestos en los primeros capítulos, los métodos que acabamos de describir. Vamos a adquirir la capacidad de crear sobre la base de nuestra conciencia cualquier materia, basándose en premisas científicas y prácticas, aprendiendo toda la teoría presentada en este libro, la práctica de la construcción de la materia de un procedimiento se hace estándar. Tenemos la capacidad de resucitar a los muertos, de construir órganos perdidos, recuperar la salud. Somos capaces de mantener bajo control cualquier situación, construir cualquier base de elementos, por ejemplo el aire, en el lugar donde está ausente. Y este aire será ecológicamente limpio. Podemos prevenir accidentes aéreos, explosiones de energía nuclear, los desastres de todo tipo. En otras palabras, tenemos el poder para salvar a la gente realmente y sistemáticamente. Es evidente que estos métodos requieren un autoaprendizaje y ejercicios prácticos que juegan un papel importante. Tenemos que tratar de aplicar los métodos a la construcción no solo de la materia física, sino también espiritual. Este último pertenece ya a un nivel superior y también incluye sentimientos como el amor, la lealtad, la esperanza y muchos otros. Si se considera el amor como una materia prima, gracias a nuestros métodos que podemos hacer, percibir correctamente a las personas. Todo esto es extensible también a la construcción de cualquier información. De acuerdo con mis métodos, seremos capaces de modelar la propia información y revelar nuestra conciencia como elegido por nosotros, en particular para crear cualquier materia física o espiritual. Podemos crear cualquier información y cualquier materia física o espiritual, ya que los métodos propuestos siguen la tecnología del creador mismo. Conclusión. Hemos llegado a la conclusión del libro. Muchas gracias, mucha gratitud. Estos conocimientos de resurrección y vida eterna, cómo crear la materia. Y vamos a acabar con esta conclusión.
Este libro es parte de una serie de libros dedicados a la exposición de la verdadera imagen del mundo. Por lo tanto, tienen que contener respuestas a cuestiones acerca de la construcción fundamental del mundo, incluida la cuestión de primordial sobre lo que hay detrás de todo. El libro da una respuesta clara a esta pregunta. Antes había Dios, el Creador, siguió el alma y el espíritu, luego vino la conciencia. La conciencia existe de manera independiente o como un elemento de unión entre lo espiritual y lo físico, entre el espíritu y la materia. La materia física es una forma de evolución de la conciencia. El mundo está diseñado de esta manera. La vida depende de la base espiritual. Lo demuestran muchos hechos documentados. Los 3 volúmenes de mi libro, La práctica del control, El camino de la salvación, que contiene cientos de ejemplos, demuestran este hecho. La resurrección está llegando a nuestra vida diaria. Está siendo uno de sus fenómenos habituales. Las personas que han tenido la oportunidad de leer solo una parte de este libro han adquirido una nueva percepción de la vida. Muchos han comenzado a practicar la resurrección de forma independiente. Los casos de resurrección son muchos y siguen creciendo. La resurrección de los muertos y el nacimiento de los nuevos hombres conducirán a un aumento significativo de la población de la Tierra. Se pone el problema de los recursos, ya que los recursos materiales están limitados, su fuente principal será la creación sobre la base de la conciencia. Precisamente por esta razón, este libro contiene una descripción de los métodos de producción de cualquier materia basada en el potencial de nuestra conciencia. La asimilación de estos métodos permite encontrar la solución a todos los problemas, incluyendo la expansión del espacio en el caso de su falta. Mi metodología es un buen ejemplo del control de la realidad que garantiza el desarrollo futuro de nuestra civilización y la evolución de la vida infinita. Los principios de la resurrección, los métodos de creación de la materia y los métodos de evolución eterna reflejan la verdadera naturaleza humana. Voy a añadir unas palabras acerca de la creación de la materia sobre la base de nuestra conciencia. Ya lo hemos comentado al final del 4º capítulo. Me gustaría explicar por qué el hombre es capaz de hacerlo e incluso introducir este procedimiento en nuestra vida cotidiana. El Creador creó nuestra conciencia a su imagen y semejanza. Así que la construcción de nuestra conciencia nos permite crear cualquier objeto de la realidad que podemos utilizar para hacer nuestros planes. Para ello solo es necesario formar cualquier idea constructiva de la misma manera en la que fue formada por el Creador. En consecuencia, para nuestra creación se abrirán las perspectivas ilimitadas. Durante una de las demostraciones, un ejemplo de la creación de material que no existe en nuestro planeta, este es el caso de materialización en el apartamento de Klusko Svetlana Pavlovna, que ya hemos tratado, y un objeto con un material aparentemente similar al metal. El examen de la estructura química mostró que el material tenía una naturaleza completamente diferente, hasta ahora desconocido en la Tierra. Elegido con el propósito de crear el objeto con este material inusual, porque la base de este material consiste en muchos componentes. Es un resultado de la manifestación de los lazos universales en la materia.
Puedo demostrar la transición de un elemento químico a otro, es decir, transformar un elemento en otro. La transformación se produce sobre una base espiritual. Podemos ver que la transformación de un elemento en otro es uno de los ejemplos de la creación de la materia. Todo es contenido creativo de nuestros pensamientos, es factible en la realidad física. Propongo la tecnología de construcción de los dispositivos absolutamente innovadores. Por ejemplo, las placas de montaje construidas hoy en día mediante el proceso de lixiviación, reconocida como la tecnología ecológicamente nociva, se pueden producir sin dañar el medio ambiente gracias a la materialización. Esta tecnología fue descrita en mi artículo publicado bajo el título Las definiciones básicas, los sistemas ópticos en el control de microprocesos, en la revista Microelectrónica, número 1, 153, en el año 1999. La materialización permite prescindir de muchos de los procesos intermediarios, tales como soldaduras o sellados. También se puede evitar la producción de los componentes individuales de las máquinas y crear estas ya enteras en una sola vez, en su última forma. El coche, en este caso, ni siquiera tendrá junturas. También hay una alternativa. Puede crear máquinas que se transfieren en un futuro en el presente, es decir, materializando máquinas del futuro en el presente. Aprender métodos de la materialización nos da la capacidad de crear nuevos materiales, máquinas y todo lo necesario para la vida eterna completa. Hay que añadir algunas notas sobre el tratamiento de las enfermedades mediante el método de secuencias numéricas. Como ya hemos dicho, este método se refiere al hecho de que cada objeto tiene una estructura de vibración numérica. La estructura de la vibración numérica es un conjunto de todas las características del objeto. Por esta razón, la secuencia numérica correcta reconstruye la normalidad. El texto proponía hacer uso de secuencias de números diferentes para tratar diversas enfermedades. En realidad, es una simplificación. Lo hice para ayudar al hombre a entrar en el fondo de la tecnología tan pronto como sea posible y comenzar temprano a practicar. De esa forma, se obtienen resultados positivos rápidamente. Una vez que comience a registrar resultados positivos, podemos ver que el uso de una sola secuencia, que ya hemos aprendido, también puede hacerse cargo de todas las demás enfermedades. Hay que recordar que las enfermedades son muchas, pero la salud es única. Y una vez que encuentre el acceso a la salud, ella siempre estará en nuestras manos. Si exploramos esta metodología, constatamos que su fundamento es el estado de conciencia. Las secuencias de números nos ayudan en la formación del impulso de la conciencia necesaria, que dará lugar a la curación. Y es por eso que se me cayó mi elección en la cadena de 7 dígitos. Ella ayuda al hombre a gastar menos tiempo para hacer el cambio a la influencia de un pulso. Por consiguiente, se adquiere la capacidad de reconstruir la salud por un solo impulso de la conciencia. Hasta ahora hemos hablado de secuencias de números, palabras y sonidos. Sin embargo, uno puede tratar las secuencias de todo tipo de símbolos. Solo tiene que ser correctas desde el punto de vista del objetivo establecido. Por ejemplo, la secuencia seleccionada puede tener efectos reconstituyentes. Tomemos una hoja de papel
y dibujemos sobre un cierto número de símbolos. Si lo coloca al lado de un árbol o una piedra, observaremos que con el tiempo la planta comienza a reconstruirse y la piedra no tendrá grietas. La causa se encuentra en la transmisión de información de la secuencia de símbolos. Sobre la base de los principios y métodos descritos en este libro, podemos cambiar nuestras vidas por completo. Ya hemos hablado de la posibilidad del total prevención de terremotos y otros desastres, la construcción de naves espaciales absolutamente innovadoras, creación de dispositivos que pueden resucitar y reconstruir los órganos humanos. Ya hay algunos dispositivos patentados que llevan a cabo el control del pensamiento. He desarrollado también nuevas fuentes de energía que permiten prescindir por completo de las centrales nucleares y resolver una vez por todas el problema de la energía. Las nuevas fuentes de energía lo permiten producirla sin causar daños al medio ambiente. Ya hemos mencionado la posibilidad de obtener, por ejemplo, el tiempo de los acontecimientos pasados. Voy a añadir otro ejemplo de la creación de dispositivos del futuro. Sobre la base de los principios que he propuesto, se puede crear el superordenador con velocidad de procesamiento de los datos y la memoria infinita e ilimitada. Nos imaginamos que el tamaño del equipo aumentará mucho y su construcción será más complicada, pero no es así. Mis invenciones muestran que un elemento físico puede contener una cantidad infinita de información. Entonces la velocidad infinita y memoria ilimitada pueden ser realizados en un pequeño microprocesador. Ya se ha tocado también el tema de prevención de terremotos, la gravedad de estos desastres naturales. Y no hemos hablado de la destrucción que lo acompañan, se demuestra por los siguientes hechos. En las proximidades de la superficie terrestre se produce un cambio significativo de la tensión del campo eléctrico. En la situación normal, el voltaje del campo eléctrico cerca de la superficie de la Tierra oscila entre 120 y 150 watts. Con la llegada de un fuerte terremoto, 24 horas antes y durante el terremoto en la zona del epicentro y cerca de ella, tensión del campo eléctrico aumenta de 1000 veces. Las consecuencias de esta anomalía pueden ser diferentes. Por ejemplo, 24 horas antes del terrible terremoto Akarpati en Ucrania en 1986, en la ciudad de Bucarest, en Rumanía, ubicado a una distancia de 200 kilómetros, el epicentro saltó todos los equipos de la ciudad. También durante la noche se sintió un resplendor alrededor de algunos objetos. Los fenómenos luminosos a menudo acompañan o advierten de los grandes terremotos. Observamos la luminiscencia del cielo, la tierra, las cimas de las montañas y los picos de las rocas, los cables eléctricos, las copas de los árboles, las antenas. A veces es posible ver la luz alrededor de los hombres y los animales. Dentro del rayo bastante amplio alrededor del epicentro ocurre mal funcionamiento no solo a los equipos electrónicos, las personas que están en la zona afectada, los pilotos, operadores, gerentes, no se sienten capaces en ese momento a tomar decisiones acertadas. El mal funcionamiento y la incapacidad de las personas de tomar decisiones crean una situación de emergencia. Es por eso que la invención de mi dispositivo para terremotos y la prevención de desastres es crítica.
Este dispositivo, como se ha visto, es un resultado de la nueva ciencia. Las armas nucleares y la industria de la energía nuclear representan una amenaza igualmente grave para nuestra civilización. La situación actual plantea muchas inquietudes, no solo por la gran presencia de armas nucleares, incluso las plantas de energía representan un peligro mortal. Voy a citar un solo caso en que tuve que salvar a la Tierra de la extinción. Esta es la prevención de la catástrofe en la planta nuclear de Kozloduy, en Bulgaria, el 30 de enero de 1998. En el número 18 del periódico Rossiyskaya Gazeta, fundada en el gobierno ruso, bajo el título El sentimiento silencioso, publicó el artículo Los desastres de la mañana se han detenido. Describió cómo en 1996 había diagnosticado el estado del reactor nuclear de la central nuclear en Bulgaria de Kozlovsky y había establecido con absoluta precisión las fallas que seguramente habrían llegado a su explosión a una distancia no menos de 2 años, si no estuvieran eliminando. Entonces, todavía tenían tiempo para el trabajo de prevención. La presencia de incidente grave fue confirmada durante este trabajo, pero no es por aquí. Más tarde, las investigaciones científicas establecieron que la planta de energía nuclear producía una influencia muy fuerte en las capas circunstantes subterráneas con alta conductividad eléctrica. La explosión del reactor habría dado lugar a una descarga en un vacío que rápidamente habría absorbido la atmósfera de la Tierra. Las instalaciones existentes no serían capaces de tener la descarga y según los datos y los cálculos de los físicos, entre el año 2000 el planeta se habría convertido en una nube de polvo. El diagnóstico de fallo y las respectivas medidas adoptadas en el central nuclear están certificados en el nivel más alto del gobierno. Mis acciones hicieron posible evitar el accidente y salvar la Tierra. En nuestros días, cuando el mundo está viviendo el peligro de la destrucción total, la ciencia debe encontrar la manera de evitarlo. En esta situación, solo el sistema de conocimiento y de las medidas que proponen los métodos reales de salvación de catástrofes globales puede llamarse ciencia. En mi trabajo utilizo la clarividencia. Es una tecnología irracional. Es a causa de la clarividencia que podía prever muchas catástrofes de carácter universal. Ningún otro sistema, ningún método o recurso de la ciencia tradicional podría prevenirlas. Por lo tanto, los hechos hablan por sí mismos. Las tecnologías irracionales, tales como la clarividencia, la materialización y desmaterialización, el transporte telepático y otros, pero en primer lugar la resurrección, que son realmente las tecnologías científicas. La resurrección y la reconstrucción de cualquier objeto es la tecnología real de la nueva ciencia. Esta es la realidad. Tengan en cuenta que yo uso el término tecnología irracional en su significado adaptado. Sin embargo, se puede entender claramente que estas tecnologías aparecen irracionales solo desde el punto de vista de la conciencia tradicional. Debido a la incapacidad de la conciencia tradicional de ver y entender los procesos mencionados anteriormente, que debe ser considerado irracional. Sin embargo, para el estado más elevado de conciencia, todos estos fenómenos son completamente naturales.
En esencia, pertenecen a la ciencia de nivel superior, la ciencia real. Los verdaderos orígenes de la ciencia llevan al conocimiento de la organización real del mundo. Se debe a la extraordinaria eficacia de las tecnologías descritas. En mi trabajo práctico utilizo una combinación de clarividencia, la ciencia nueva y tradicional. Lo reflejan mis inventos que se mencionó anteriormente, los dispositivos patentados y doctorado en ciencias. Eso también queda confirmado por el nombramiento de académico en varias academias del mundo. El mismo enfoque pragmático uso en mis clases en las que hablo de los métodos ortodoxos científicos. Enseño en la Agencia del Monitoreo y la Previsión del Estado de Emergencia por el Ministerio de las Situaciones de Emergencia de la Federación de Rusia y la Academia Rusa de Servicio Estatal del presidente de la Federación Rusa. Su tema es el de las tecnologías modernas de prevención y liquidación de situaciones de emergencia. Esos son los títulos de algunos cursos sobre métodos de prevención y desastres a distancia. 1. Modelación matemática de la prevención de los desastres. 2. La práctica del control irracional de la profilaxis de desastres. 3. Los métodos especiales de profilaxis de los procesos globales catastróficos que representan una amenaza para el mundo entero. 4. El análisis general de los enfoques tradicionales y no tradicionales para la prevención de situaciones de emergencia. En marzo de 2001, mi curso educativo La tecnología, el pronóstico preventivo y del desarrollo seguro fue aprobado por el Ministerio de Educación de la Federación Rusa. Al final del curso, los estudiantes recibirán un certificado de título y certificado de la UNESCO. Este curso es parte de la doctrina El control del clima. Mis lecciones llegarán a ser parte del curso. Se estudia el Instituto de Investigación Científica de las Situaciones de Emergencia de la Federación de Rusia ofrece a la Escuela Media de la Federación Rusa. El ciclo de conferencias, la práctica de la resurrección, la creación de dispositivos innovadores y otras tareas de mi trabajo son los miembros de mi doctrina sobre la salvación y el desarrollo armonioso. A continuación se muestra el esquema general de mi enseñanza. Las enseñanzas de Grigori Grabov. Acerca de la educación añadiría un elemento importante. Desde mi punto de vista es esencial en el sistema educativo. Esta es la enseñanza de los métodos de control de eventos de su propia conciencia. La enseñanza del hombre debe comenzar incluso antes de su nacimiento. Mi sistema tiene su inicio en el pasado infinito y continuo hasta el futuro infinito. Se propone la división de la enseñanza en las etapas siguientes. La primera etapa comienza en el pasado infinito y termina 3 años antes del nacimiento del niño. Durante este periodo, los padres y otras personas, con las concentraciones apropiadas, forman los futuros eventos de la infancia. Se utiliza la información compleja del periodo correspondiente del pasado. Después inicia la segunda etapa, que dura hasta 1 año antes del nacimiento. La tercera etapa termina cuando el bebé nace, después que todos los días durante el primer mes de la vida es una sola etapa. Después los pasos se extienden hasta 1 mes y luego crecen clínicamente durante el desarrollo hasta el infinito. Usted puede
estudiar a cualquier edad. Hombre adulto solo debe mover mentalmente a la edad más temprana y seguir el curso de las concentraciones correspondientes a esa edad. Cabe señalar que este método permite asimilar en un día el material de varios meses. Además, pasando al nivel de pensamiento en el futuro, es posible asimilar el conocimiento futuro y así aprender a tomar decisiones correctas en el presente. Para evitar los desastres a nivel de todo el planeta y apoyar el desarrollo creativo y estable, diseñé un dispositivo especial. La construcción tomará la forma de una flecha dirigida en el cielo, como un cristal con un cristal en la punta. El cristal funcionará de acuerdo con la tecnología que muestra en mi patente métodos de prevención de desastres y un dispositivo para su realización que se han discutido anteriormente. El funcionamiento del dispositivo tendrá el siguiente principio. Esta información será transmitida por el cristal a través de los cables de fibra óptica a la base de la construcción. Sobre el terreno alrededor del edificio se dibujará un círculo. La base de la torre será su centro. El medio del círculo contendrá un mapa de la Tierra, similar a la que se puede comprar en la tienda. El momento cuando algún lugar del mundo es inevitable catástrofe como un terremoto o un huracán, en el punto correspondiente del mapa se enciende la bombilla. Es una señal de peligro. Después el cristal en la parte superior de la torre comenzará a reducir la fuerza de la catástrofe potencial. Si los recursos técnicos disponibles en la construcción fueron suficientes, el peligro será completamente liquidado. Sin embargo, si no hay suficientes recursos, la señal en ese punto de la carta experimentará la necesidad de ayuda adicional. El peligro se elimina gracias a los medios adicionales. Ahora, para la segunda mitad del círculo, este trabajo representa la mitad del cielo estrellado, un fragmento del mismo, que refleja todas las posibilidades para la evolución del universo en todo momento. De esta manera usted puede evitar los desastres en el cosmos. La imagen del mapa en el pie de la torre se puede transmitir a través de la televisión o internet en todas partes de la esfera de la Tierra. Usted podría incluso crear una televisión. Cualquier persona que enciende la televisión en esa casa tendrá la oportunidad de entrar en el proceso de ahorro y dirigir su pensamiento constructivo para la reconstrucción del equilibrio. Todo el mundo es consciente de la situación y en caso necesario podrá participar en el programa de salvación. Aquí me gustaría señalar que el círculo o la imagen de la Tierra y el fragmento del cielo nocturno, similar a lo que se designará a los pies de la torre, está en mi sello que autorizo los documentos. Mi propuesta para la construcción de la torre de cristal en la parte superior tuvo resultados positivos. He creado una estructura social que le permite unirse en la tarea de la salvación y la evolución armoniosa. Es la fundación para la promoción de mi doctrina que lleva mi nombre. La fundación es la estructura que gestiona la Asociación Internacional, Asociación para la Doctrina de la Propaganda, el Camino de la Salvación y el Desarrollo Armonioso. Entrar en esta asociación está permitido a cualquier persona, organización o Estado. Además del desarrollo de la asociación, también estoy preparando el sistema para el desarrollo seguro, basado en los acuerdos finalizados con el Estado específicamente fundado.
Creo en la necesidad de la creación de un Estado para entrar en acuerdos directos con los países del mundo en el desarrollo sistemático seguro. Todavía hay un tema que requiere por lo menos una breve mención. Es la condición jurídica de los resucitados. La resurrección lentamente comienza a convertirse en una parte de nuestras vidas. Este proceso es vigorizante y la cuestión de la condición jurídica de las personas resucitadas convierte en la actual. Tenemos que crear una base legal para la resurrección. Para ello, desde el punto de vista del Estado y del derecho, debe ser afirmado el principio de la vida eterna. La norma debe ser formalizada y se introduce en el sistema estatal. La resurrección debe ser vista como un acto de un desarrollo armonioso de cualquier Estado y de toda la organización del Estado. La resurrección tiene que convertirse en el comienzo de cada Estado, cualquier hombre, cualquier ambiente. Las estructuras de la resurrección tienen el objetivo de resucitar a todos los pueblos de todos los países, todas las partes del mundo, incluidos los periodos de tiempo. Hay que resucitar a los hombres que vivieron en otros siglos en diferentes organizaciones sociales. En consecuencia, algunas regiones tendrán que una estructura multicapa de células, como con la moderna población vivirán los hombres de la sociedad primitiva, esclavo feudal. Sin embargo, esto no representa ningún problema. En cuanto a las diferentes partes del mundo, podemos ver que incluso hoy en día en la Tierra, junto con su gente tecnológicamente desarrollado, viven los pueblos completamente separados. Muchas tribus muestran la imagen de las vidas de muchos siglos atrás, pero con el paso del tiempo la civilización llegará allá. Así que después de la resurrección universal será la adaptación progresiva de la vida en diferentes lugares. Se logrará un mayor desarrollo de los resucitados dentro de la creación global del mundo. El trabajo de formalización de la situación jurídica de los resucitados se basa en el principio de la divinidad. 1.7. Vamos a repetir una vez más. El principio de la divinidad, la tendencia a la incorruptibilidad del cuerpo, a la vida eterna y al desarrollo de la conciencia auténtica. Es la práctica que conduce al nivel más elevado de la existencia humana. En el primer capítulo dedicado a la exposición de algunos episodios de resurrección concretos, en la descripción del segundo episodio mencioné algunos seres que dirigían la resurrección. En sus manos está la grabación de la resurrección. Ahora quiero añadir algunos comentarios. Estos seres espiritualizados son creados directamente por Dios y están bajo su control directo. Son un elemento clave en el desarrollo del mundo. Estos seres poseen la capacidad de tomar cualquier aspecto. Por ejemplo, pueden ser transformados en un hombre o un edificio, pero ellos son capaces de tomar al mismo tiempo el aspecto del edificio y situado en el interior de un hombre, que da la bienvenida, resucitado y dispone de su inscripción. Estos seres dirigen todo lo relacionado con la resurrección. Tiene cualquier información y vigilan la situación. Son islas en el funcionamiento físico como autónomo. La resurrección está bajo el control inmediato de Dios. La resurrección pasa necesariamente por el Dios. Cabe señalar que las fuerzas destructivas no pueden resucitar.
La resurrección es el privilegio de las fuerzas de la edificación. En el segundo capítulo hablamos de la diferencia entre los resucitados y gente que nunca había muerto. Ahora te puedo decir que después de la resurrección, de todo lo que no puede distinguir, el hombre nunca resucitó de entre los muertos. Todos tienen la misma posición. Este libro ayuda a deshacerse de uno de los errores más comunes, uno de los grandes mitos de nuestra historia. Quiero decir aquí el mito de la existencia de la realidad física objetiva, independiente de la conciencia humana. Esta teoría pone en tela de juicio el verdadero origen del hombre. Ningún hombre de su verdadera grandeza niega su definición de Dios. Hay también un número de otros mitos que impiden a las personas vivir una vida plena. Tomemos, por ejemplo, el problema del sufrimiento. Es universalmente conocido el argumento de que el sufrimiento es una parte necesaria de nuestra vida. Eso es absolutamente absurdo. Es absolutamente absurdo declaración. Es un error porque el sufrimiento en este mundo no tiene ningún fundamento real, una estación base. Las ideas de este tipo son el resultado de la no comprensión de la organización actual del mundo. Veamos, de hecho, una de las causas más graves del sufrimiento, la muerte de los familiares o los seres queridos. Es sin duda una causa grave, sin embargo, ya sabemos, ya resucitar los muertos, sabemos que la muerte no debería tener cabida en nuestras vidas. Todavía existe solo por un malentendido. Solo existe por un malentendido. Pronto este fenómeno se irá para siempre en nuestras vidas. Lo mismo sucede con otras causas de socorro falso. Junto a ellos también desaparecerá la idea absurda de que muchas cosas pueden lograrse a costa del sufrimiento. En tiempos de peligro de la aniquilación nuclear, la idea de la necesidad del sufrimiento puede conducir a una catástrofe global. Repito, en tiempos de peligro de la aniquilación nuclear, de la idea de la necesidad del sufrimiento, puede conducir a una catástrofe global. Durante siglos la gente ha estado acostumbrada a creer que muchas cosas llegaron solo a través del sufrimiento. Es hora de romper con esos prejuicios. De hecho, como he dicho, el dolor y otras emociones negativas no tienen ninguna base real, sobre todo ahora, cuando a principios de sanación práctica comienzan a disolverse. Así que la regla principal que le permite comprobar la exactitud del proceso en este curso son las mejoras y tendencias positivas que comienzan a hacerse realidad en la vida de las personas involucradas en la reanimación y los que están cerca. El Creador coloca en la fundación del mundo las emociones creativas y sobre todo la alegría, la luz y el amor. La alegría, la luz y el amor. Solo la alegría, la luz y el amor son la base de la organización del mundo. Y es precisamente ellos los que garantizan, junto con la correcta comprensión del mundo, de la vida eterna, feliz y plena. Importancia lo que se atribuye a la elevación del nivel de conciencia, ya que, como es sabio, la transición a estos estados superiores de conciencia es el camino hacia Dios. Todas las grandes religiones del mundo han nacido a partir de la experiencia personal de sus fundadores. En otras palabras, el fundamento de toda religión es la revelación. ¿Cuál es la revelación? Dejando fuera de los límites la conciencia prosaico hacia estados superiores de conciencia. El hombre
descubre la realidad fundamental de este mundo. Entonces, ¿quién ha conocido habla de esta realidad? Es por eso que la tecnología de elevar el nivel de conciencia es compatible con todas las religiones fundamentales y creativas del mundo. Pero no hay que tratar de entender estas cosas por medio de la lógica, porque están fuera de la lógica usual. Y aquí las razones de la lógica de otro nivel, que desde el punto de vista de la conciencia habitual no tiene nada que ver con la lógica. El aumento del nivel de conciencia es el único camino real que conduce a Dios y la comprensión del mundo. Solo en los estados superiores de conciencia, antes que el hombre se abra a la verdad. Este libro está dirigido a todos los hombres, es para todos, pero está escrito no solo para los hombres. Nuestro objetivo es ejecutar no solo los hombres, sino también los animales, las plantas, las piedras y todo el universo de acuerdo con el sistema de la salvación. Tú puedes. Tú puedes. Es necesario. Este libro enseña el camino y muestra cómo hacerlo extensivo a todos los fenómenos del mundo. Esto conducirá a la creación de la armonía en el mundo real. Este libro es para todo el mundo y para todos los tiempos. La vida eterna hace que todos los deseos. Expresando nuestros deseos, debemos saber que en parte están predeterminados por el Señor. Si vemos la vida eterna en el retiro, sabemos que al mismo tiempo está cerca de nosotros. Aprendemos a ver los fenómenos como realmente son, porque son como queremos. Si mirar la realidad es algo que no es satisfecho, por ejemplo, la muerte biológica significa que no tiene cabida en el mundo, porque nos tiene que gustar todo. Resucitando o materializando objetos, creamos a nuestra imagen y semejanza. Podemos transmitir los conocimientos asimilados de este libro a cualquier objeto y convertirlo en un vehículo de este conocimiento. Este libro enseña la práctica del aprendizaje mediante la resurrección. De esto podemos deducir que la conciencia se basa en los principios de la eternidad. Mis asigna religión controlar el desarrollo de la vida eterna, infinita. Los principios en mi concepción interpretan el mundo como eternidad, eternidad única, creada por el Señor a los efectos de bienestar universal y el desarrollo. Sobre la base de estos puntos principales de mi doctrina, tome este libro y se toma como una luz, la luz de la vida, la luz que ilumina el camino. Este libro da la verdadera felicidad para todos. Este libro da la verdadera felicidad para todos. Estimula la evolución que va a tener para siempre y está experimentando ya. Con este libro se puede girar el mundo a su alrededor y dentro de sí mismo, debido a que este libro es el instrumento real de mi doctrina. Contiene el principio de la acción creativa. El libro en sí es la acción real. Este libro es el camino. Este libro es el camino. Hablando de mi libro, me refiero a la vida real que lo produjo, la realidad expresada a través de palabras que llevan la luz, la vida y de la luz eterna, inagotable. La luz siempre brillará. Solo tiene que tocar el libro o pienso a leer las primeras páginas. El libro enseña cómo construir nuestro alrededor la realidad deseada, aprender lo que
será capaz de controlar todo, siempre y para siempre. El control se refleja en su alma eterna y obtendrá este conocimiento en absoluto. Se trata de crear bienestar universal, la unión de succión, la unificación de la evolución creativa universal. Cuando usted entra en contacto con Dios, en su sentimiento más alto, en su comparación, en su infinito amor por usted entenderá que la criatura divina, atado y obligado a crear y comenzar a crear la imagen y semejanza. Cree que crea el Señor. Usted trae la luz de su conciencia ahí donde se puede ver mejor y también donde usted ve algo que necesita ser cambiado. Corre lo más lejos de la luz de su conciencia y dirá dónde está el alma, su conciencia, su inteligencia y el intelecto. Ahí donde están los hombres, los animales, las plantas y viven en todo el mundo la necesidad. Porque vosotros sois la luz del mundo hoy y siempre. Vosotros sois la luz del mundo hoy y siempre. Muchas gracias. Feliz y de eterna resurrección para todos. Muchas gracias por todos estos meses que hemos podido leer este libro maravilloso y sobre todo de poder leerlo aún y aún para que realmente nuestra conciencia pueda expandirse a nivel de esta conciencia auténtica para vivir una vida feliz, de amor, de armonía, de alegría, de corazón y para ser esta luz, estos faros para el mundo. Así que muchas gracias por vuestra participación, por vuestra ayuda. Un abrazo y hasta pronto. Gracias.